Ya, ahora vamos a ir con los conceptos más medulares de regulación fosfocálcica y su rol en el metabolismo óseo. Para aquí tenemos que entender la participación de tanto la tiroides como las paratiroides. Entonces aquí las principales glándulas que van a participar van a ser la tiroides y las paratiroides. Vamos a ver de nuevo qué son las paratiroides. Pero ojo que la tiroides también participan estas dos este complejo glandular para gran parte de la regulación fosfocálcica y también regular el metabolismo óseo. Recuerden, teníamos la glándula tiroides, aquí la estamos mirando desde posterior hacia anterior y estamos viendo aquí un lobo, en este caso como la estamos mirando desde posterior a anterior, tenemos el lobo izquierdo acá, lobo izquierdo, y al otro lado vamos a tener el lobo derecho. Recuerdo, estamos mirando desde atrás hacia adelante. Y miren aquí, hay una saliente ahí, ese es el lobo piramidal que les mencionaba en la clase anterior, eso de la tiroides. Las paratiroides son esas cositas que en realidad tienen el tamaño como de un garbanzo. Son como del porte de un garbanzo. Tamaño aproximado, garbanzo o arveja. Se parecen en tamaño. Y estas paratiroides sintetizan paratormona, que es una hormona hipercalcemiante. O sea, va a aumentar los niveles de calcio sérico que está en el plasma. ¿Ok? Y la glándula tiroides también tiene un rol, porque la glándula tiroides sintetiza calcitonina, que va a ser lo opuesto, que va a ser hipocalcemiante. Es decir, que va a disminuir los niveles de calcio sérico. Hipercalcemiante, hipocalcemiante. Hay ahí un equilibrio entre la calcitonina y la paratormona. ¿Ok? La paratormona hace la función antagónica de la calcitonina. Funciones del calcio. Y es muy importante que ustedes recuerden que el calcio funciona como elemento fundamental en muchas funciones. Por ejemplo, la mineralización ósea. El calcio participa activamente en formar los cristales de hidroxiapatita. En la cascada de la coagulación sanguínea también participa como un elemento muy activo. En la preservación de las membranas celulares. De hecho, es uno de los iones que pueden también transportarse a través de ella. En la contracción muscular. No sé si recuerdan contracción muscular. En actividad enzimática. Y en regulación de glándulas. O sea, el calcio es un elemento fundamental en muchas funciones celulares. Nosotros hoy día la vamos a enmarcar mucho en mineralización y metabolismo óseo, pero como es un elemento tan preciado para otras funciones, el cuerpo y bueno, obviamente la selección natural ha hecho que los mecanismos privilegien cierta forma de resguardar los niveles de este mineral dentro del contexto de la homeostasis. Por lo tanto, para que ustedes funcionen bien, en su sangre debe haber un nivel o un rango normal de calcio circulando, lo que denominamos calcemia, que va en un rango entre 8.9 y 10.4 miligramos por decilitro. Como gran parte del calcio, vamos a ver después que está asociado de alguna forma al tejido óseo, los cristales de hidroxiapatita son muy ricos en fósforo también. Por lo tanto, el fósforo sérico nos va a marcar también cierto
de cierta forma, el grado de integridad ósea en relación al calcio. Cuando hay calcio asociado a fósforo, tenemos que pensar un poco en la matriz ósea. Calciuria es la cantidad de calcio que se elimina en la orina a las 24 horas. Normalmente uno, cuando quiere hacer examen de orina, pide orina total, que es orina de las 24 horas, y ahí tienen los valores promedio. Y también tienen los niveles de fosfatasa alcalina, y vamos a ver qué es una enzima que está asociada a la destrucción de matriz ósea, que tiene una cierta cantidad de unidades internacionales como rango normal permitido, si es que están evaluando de alguna u otra forma el metabolismo óseo o el grado de destrucción de la matriz de hueso. Esta diapo es súper importante porque aquí les muestra las hormonas de las que vamos a hablar hoy día principalmente en este bloque, que son la calcitonina, por un lado, que es sintetizada. ¿Se acuerdan de los folículos tiroideos? Los vimos en la clase pasada. Teníamos los folículos tiroideos y teníamos las células foliculares, y habían unas células que se denominaban parafoliculares. Las células parafoliculares sintetizan calcitonina, y la calcitonina lo que hace es bajar los niveles de calcio sanguíneo, pero eso puede ser a expensas de dos fenómenos. Como el calcio es un elemento sumamente necesario, el cuerpo tiende a generar respuestas que procuran reservarlo, guardarlo. Entonces la calcitonina puede estimular de alguna forma la síntesis de hueso, el aumento de la matriz mineral para resguardar esos niveles de calcio, y también facilitar la eliminación del calcio en exceso a través de la orina. Entonces, mediante esos efectos va a disminuir la cantidad de calcio y de fosfato. Entonces aquí acelera la captación de calcio por la matriz ósea, que obviamente eso va de la mano de la captación de fosfato, y también eventualmente un efecto sobre la eliminación de calcio por la orina. En cambio, la paratormona hace lo contrario. Si ustedes están en un déficit de calcio y fósforo, la paratormona va a procurar sacar calcio de los reservorios para aumentar el nivel sanguíneo. Por lo tanto, para aumentar el nivel sanguíneo de calcio, aumenta la actividad de destrucción de matriz ósea por parte de los osteoclastos. Entonces, si los osteoclastos empiezan a destruir hueso, se va a liberar calcio hacia la matriz ósea junto con fosfato. Y este efecto, además, está acompañado de otro rol de la paratormona, que es estimular a los riñones para que sinteticen calcitriol. No sé si han escuchado hablar de la vitamina D, es muy importante en este contexto de pandemia porque tiene que estar activa para que calcitriol, de hecho es el nombre de la vitamina D en forma activa, que permite aumentar la absorción de calcio y magnesio a nivel intestinal. Entonces, si ustedes están faltos de calcio, pueden sacar calcio de sus reservorios o pueden estimular la síntesis de dioxivitamina D, que una vez que esté activa va a ser el calcitriol, que va a aumentar la capacidad de su intestino de absorber el calcio que esté en los nutrientes que ustedes estén consumiendo, de forma de mantener la homeostasis, el nivel de calcio sérico y fósforo dentro de los niveles tolerables o adecuados para el funcionamiento normal. Ya, miren, observen esta diapositiva. Es bastante simple. Si nosotros tenemos acá, miren, nivel alto de calcio en sangre. O sea, hay un exceso de calcio. Entonces esto va a estimular ahí a la glándula tiroides para que libere calcitonina. ¿Qué células liberan calcitonina? Las células parafoliculares. Entonces la calcitonina, en realidad esto no es tan así, que dice que inhibe a los osteoclastos. Hace otra cosa, pero ahí se lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, el efecto final es que los osteoclastos trabajan menos.
pero no es por inhibición directa de la calcitonina. La calcitonina, por algún mecanismo, disminuye la actividad osteoclástica. Por lo tanto, si disminuye la actividad osteoclástica, no se va a destruir matriz ósea y va a predominar el fenómeno de fabricación de la matriz ósea. Entonces, aumenta la actividad, o en el balance aumenta la actividad osteoblástica. Aumenta la actividad osteoblástica que captura calcio y lo ingresa a la matriz ósea. ¿Qué pasaría si baja mucho el nivel de calcio? Entonces, vamos por acá. Si el nivel de calcio bajó demasiado, entonces la paratiroides va a liberar paratormona. Y la paratormona, que es sintetizada y liberada en la paratiroides al torrente sanguíneo, va a promover la resorción ósea. Y aquí se van a activar los osteoclastos para que disuelvan la matriz mineral del hueso y se libere calcio a la sangre y fosfato. Y esto genera un aumento del nivel de calcio en la orina, en la sangre, y disminuye también la pérdida de calcio en la orina. Aumenta la destrucción de hueso, lo que va a aumentar el nivel de calcio sanguíneo, va a aumentar la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos de la nefrona, por lo tanto va a disminuir también la pérdida de calcio por la orina y el nivel de calcio sanguíneo va a aumentar. Y bueno, como ya mencionamos, la paratormona también va a estimular a los riñones a liberar calcitriol, que va a tener acción a nivel del tubo digestivo, que va a aumentar la absorción de calcio, lo que también va a llevar a un aumento del nivel de la calcemia, y volvemos a este ciclo, porque si aumenta mucho, aumenta calcitonina, y si disminuye mucho, aumenta paratormona. Es un ciclo donde se mantienen en constante interacción estas hormonas, de forma que, de alguna forma, al regular la calcemia y la fosfatemia, también van a tener un efecto muy importante sobre el metabolismo óseo. Aquí tengo un esquema resumen. PTH significa paratormona. Y cuando se libera, va a tener efectos en distintos niveles. Va a tener efectos renales para que se sintetice vitamina D. Ahí está. Y esta vitamina D va a tener efecto a nivel intestinal para aumentar la reabsorción de calcio. Por lo tanto, aumenta la reabsorción de calcio. También va a tener efectos sobre la orina, donde a nivel renal va a aumentar la reabsorción de calcio, fosfato. Y vamos a tener también los efectos a nivel óseo, que producto de la disolución de la matriz mineral va a implicar un aumento de minerales en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Obviamente aquí la paratormona va vía sanguínea a los tejidos. No más o menos el mismo resumen. Ahora acá tienen el mismo esquema pero en español. Por ejemplo, vamos a tener una hipocalcemia. Y esto va a ser un estímulo para que aumente la paratormona. Y la paratormona va a ir a tener efectos en el riñón. Ahí. Va a tener efecto en el hueso, donde va a aumentar el calcio y el fosfato, porque los cristales de hidroxiapatita que se encuentran a nivel del hueso están constituidos por ambos. Por lo tanto, por eso al destruir hueso aumenta calcio y fosfato. A nivel de riñón, vamos a aumentar la reabsorción de calcio. Y también vamos a tener la producción de 1,25 de hidroxivitamina. En el fondo es la vitamina D, el calcitriol finalmente. La forma activa de esa vitamina. Y eso va a tener efecto en el intestino, donde también se va a aumentar la capacidad de absorción de calcio y fosfato. Y ese calcio extracelular
va a, en el fondo, contrarrestar el efecto de la hipocalcemia. Por otro lado, este aumento de calcio y fosfato se va a traducir a nivel renal en fosfaturia, presencia de altos niveles de fosfato en la orina. Entonces, yo no sé si ustedes tienen algún pariente que tenga alguna patología, pero cuando les piden el examen de sangre, el hemograma y los ciertos niveles de la fosfatemia y la calcemia, la fosfaturia es indicativa de un aumento de la destrucción de matriz ósea. Porque ¿de dónde sale el fosfato? Sale de ahí. Ahí el reservorio de fosfato, principalmente, a nivel óseo. Y si ustedes tienen una gran cantidad de fosfato en la sangre, algo está pasando con el metabolismo óseo. Y lo pueden también corroborar midiendo los niveles hormonales. Ahora, en estricto rigor, tenemos aquí el modelo, tenemos receptores en las glándulas que sensan el nivel de calcio y estos receptores van a generar que las células de la paratiroides liberen paratormona y la paratormona se va a ir a anclar a su receptor de paratormona para ir a actuar a nivel renal, para ir a actuar a nivel óseo, a través del riñón por el calcitriol a nivel del duodeno, y vamos a tener ahí un aumento del calcio en sangre. Eso es lo importante, aumentar la calcemia, para mantener las funciones críticas extracelulares. Ahora aquí hay otra sigla, PTHRP, paratormona, y dice RP. Vamos a ver qué significa, pero tiene como objetivo otros tejidos. Sigamos avanzando para resolver esta inquietud. Aquí les muestro un poco de una foto de hueso histológica para recordarles que sobre estos tejidos ustedes van a encontrar distintas células. Ahí estoy encerrando un osteoclasto y la paratormona va a actuar sobre receptores que se encuentran en el osteoclasto y vamos a tener la proteína relacionada con la paratormona, que bueno, eso significa el RP, que tiene un efecto biológico muy similar a la paratormona, pero que en estricto rigor se expresan algunos tejidos y muchas veces más en procesos malignos. Pero bueno, yo creo que eso lo van a ver en patología. Entonces vamos a tener aquí la paratormona, que su efecto principal es activar a estas células que están aquí, los osteoclastos. Y los osteoclastos son responsables de destruir hueso. ¿Quién apone tejido óseo? Los osteocitos no, son los osteoblastos. Los osteoblastos son los que aponen matriz ósea. Aquí están los osteoblastos. Entonces los osteoblastos son responsables de crear y los osteoclastos de destruir. Entonces si uno apaga un poquito a los osteoclastos, por así decirlo, modula su actividad como osteoclastos, trabajen menos por favor, va a predominar la acción de los osteoblastos en crear más matriz ósea. Más o menos funciona así. Eso es súper importante porque hace mucho tiempo, en 1892, Julius Wolff enuncia esto. Cada cambio en la forma y función del hueso es función de los estímulos que lo afectan y toda transformación interna va en relación directa con su función. Entonces, cuando uno habla de homeostasis ósea, tiene que tener en consideración de que los huesos son estructuras dinámicas que responden a los estímulos. Entonces, se pueden fortalecer
o debilitar en función de los estímulos mecánicos. Entonces, además del equilibrio hormonal del que estábamos hablando, también los estímulos mecánicos influyen en el metabolismo óseo. Así que tenemos dos factores aquí ya importantes. Uno, las hormonas, que ya nombramos. Las hormonas modulan el metabolismo óseo. Y dos, estímulos de otra naturaleza, como por ejemplo los mecánicos. Los estímulos mecánicos son las cargas. De hecho, ustedes tienen que saber que cuando un astronauta va al espacio, como ahí no hay gravedad, o en realidad hay un ambiente de microgravedad, su masa ósea empieza a perderse. Pierden mucha masa ósea. En un mes o en una semana pierden casi la masa ósea que pierde un anciano de sobre 70 años. Entonces es súper importante entender el rol de los estímulos mecánicos. Para tratar de explicarlo, existe el mecanostato de Frost, que es una hipótesis bastante fundamentada que analiza el hueso en cuanto a sus deformaciones. Y vamos a reconocer dentro de estas deformaciones distintas ventanas de deformación. Aquí esta UE significa microdeformación. Microdeformaciones, que son unidades de medida. Por ejemplo, 1000 microdeformaciones, 1000 microstrains, son iguales al 0,1% de deformación lineal de un hueso. Entonces, cuando uno tiene poco estímulo mecánico, los huesos no se deforman. Y si no se deforman, no hay estímulo mecánico. Y si no hay estímulo mecánico, el hueso tiende a reabsorberse por desuso. Obviamente, ustedes tienen que recordar que el cuerpo favorece la economía. Si ustedes no usan algo, se tiende a atrofiar. Si ustedes no usan los músculos, se atrofian. Si ustedes no usan los huesos, se atrofian. De hecho, podríamos esperar que después de la cuarentena, en los partidos de fútbol debiesen haber más lesiones de tipo muscular u ósea, si es que los deportistas no se prepararon bien. Atentos con eso, porque la falta de entrenamiento se va a traducir en una falta de adaptación para los tejidos. La ventana de adaptación fisiológica es el rango donde casi todos nosotros operamos. Aquí el hueso se mantiene. Entonces las deformaciones cuando uno camina, corre, hace que el hueso se mantenga dentro de unos rangos de deformación producto del peso y la carga, que hace que el hueso se mantenga. Está ahí. Se mantiene el nivel óseo. Si nosotros estimulamos un poquito más, sobrecarga leve, como por ejemplo el deporte, podemos generar una modificación de ganancia de hueso. Por ejemplo, los peleadores golpean mucho a los rivales, sus huesos de las manos aumentan la densidad. Messi recibe muchas patadas, producto del fútbol, por lo tanto él probablemente tenga unas tibias y unas fíbulas mucho más resistentes que ustedes. Pero si esos estímulos sobrepasan el umbral de adaptación, vamos a tener sobrecarga patológica y eso va a llevar a una inflamación ósea con daño y posiblemente fractura en algún minuto por sobrecarga. Este concepto es un poco más difícil de entender, pero también influye en cómo el hueso responde. Por lo tanto, existen reglas de adaptación ósea. Uno, el hueso responde solo a umbrales determinados de microdeformaciones, que hablamos previamente. Solamente responde a cargas dinámicas, porque si la carga es estática, si ustedes empiezan a apretar algo ahí y dejan algo sostenido mucho tiempo, el hueso responde inicialmente, después los receptores, los mecanotransductores dejan de funcionar. Así que tienen que ser ciclos de carga. Y ese periodo ciclo de carga y el ritmo de aplicación es fundamental para entender qué es lo que pasa en el hueso. Por lo tanto, hay una deformación en función de la magnitud y la frecuencia de las cargas. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de los dientes, comer chicle una vez al día o comer chicle 5 veces al día. Ahí la frecuencia, probablemente la magnitud sea la misma, pero la frecuencia de la carga aumenta. Y eso puede llevar al tejido a adaptarse de forma compleja o sobrepasar los umbrales de adaptación. Es súper importante para nosotros porque en implantología el hueso recibe directamente a los implantes.
El implante es un tornillito, dicho de forma muy vulgar, porque si esto lo escucha un implantólogo se va a enojar mucho. Es parecido a un tornillito que reemplaza a la raíz. En realidad decir tornillo es una falta de respeto, porque tiene muchos aspectos en el diseño, en el tratamiento de superficie y en indicaciones que es mucho más complejo que poner solamente un tornillo. Aunque la técnica es muy similar, pero tiene otras implicancias. Existen estudios que relacionan estas microdeformaciones, cuando están cargados por implantes en los huesos, que generan respuesta. Entonces los implantes pueden perderse o ganarse o mantenerse de acuerdo a esas ventanas de microdeformación que traducen al hueso, que van a tener impacto directo sobre el metabolismo directo óseo local. Les tengo que decir que esto en animales existe, en modelo está comprobado, en modelo animal, pero que también tengo que transparentar que no hay asociación categórica entre esto en implantes. Todavía está en estudio, pero los estudios están apuntando a que el implante en sobrecarga puede generar una respuesta de destrucción en un contexto de tejidos biológicos blandos desfavorables, inflamación o mala higiene. Actualmente se acepta que la combinación de sobrecarga y enfermedad de tejidos blandos causa la destrucción de hueso, pero en otros modelos existe la sobrecarga per se como destructor de hueso. Entonces ustedes tienen aquí tienen una mandíbula y tienen los dos tipos de hueso a nivel histológico, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Obviamente ambos tienen distintas propiedades mecánicas, se van a deformar distinto, por lo tanto la capacidad de adaptarse a cargas va a ser diferente. Y aquí hay que sacar algunas conclusiones que van a tener que ir a empezar a pensar a medida que nos vamos aproximando al segundo semestre. Cuando hablemos de mandíbula y esas cosas, vamos a ver que estas hormonas que se mencionaron en el balance óseo impactan en algunos o varios tratamientos. Tenemos células que sintetizan matriz ósea, que son los osteoblastos, que después maduran y se transforman en osteocitos, que provienen de una línea bien específica, una célula madre mesenquimal. Se activa ese gen RUNX2 y inmediatamente la célula se compromete con el linaje óseo. Y vamos a tener preosteoblastos y los osteoblastos como tales que cuando maduran dentro de una matriz ósea se convierten en los osteocitos que mantienen el hueso. Esos son nuestras células que fabrican hueso. Ese gen es súper especial, un marcador de linaje óseo pero absoluto. Y también, bueno, la síntesis de la BMP, que son Bone Matrix Protein. Están muy relacionadas con células osteoprogenitoras y la capacidad de estas células de generar tejido óseo. Les decía que estas células son capaces de generar matriz ósea, principalmente que está conformada por una malla colágeno tipo 1, en la cual se va a empezar a depositar una serie de cristales de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es el cristal más abundante en la matriz ósea, en condiciones normales. Por otro lado, tenemos al osteoclasto. El osteoclasto es la célula que destruye matriz ósea y lo hace depositando en la superficie del hueso ácido que disuelve la estructura mineral. Y esa disolución es la que genera un aumento de los niveles de minerales en la sangre. En este caso, fosfato y calcio. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los osteoclastos? Miren, provienen de otro linaje de células. Las células sanguíneas tienen precursores de macrófagos y en el fondo, voy a hacer el cuento un poco más corto, son una especie de macrófago modificado. Por lo tanto, los osteoclastos maduros y activos son células multinucleadas que se forman a partir de precursores osteoclásticos mononucleares que se fusionan
pero que tienen un pariente común con los amigos macrófagos. Por lo tanto, podríamos decir que son parientes. Son parientes de alguna forma. El osteoclasto no es la única célula que se encuentra aquí, también existe el osteomacrófago, la célula osteomac, pero de la cual yo creo que van a hablar más adelante. Se escapa un poco del concepto natural. Se descubrieron relacionadas con injertos óseos. Entonces, quien me quiera preguntar del osteomac lo puede hacer, pero normalmente se ve esa célula en postítulo o en histología en el segundo semestre. Entonces, la principal célula responsable de destruir matriz ósea es el osteoclasto maduro. Ya, aquí es importante hacerles notar que en general los osteoclastos son células súper diferenciadas. Y los osteoblastos tienen muchos más receptores. Muchos más receptores para activar otras células. De hecho, el receptor para paratormona lo tiene el osteoblasto. Entonces el osteoblasto ahí es el que manda. Entonces cuando le llega paratormona al osteoblasto, el osteoblasto libera rank ligando. Rank L significa rank ligando. Y rank significa receptor para el factor nuclear kappa. Rank es el receptor, rank L el ligando. Este rank L es fundamental para activar al preosteoclasto con el factor de diferenciación de colonias macrofágicas para que se transforme en osteoclasto. Y es rank L el que aumenta la actividad de los osteoclastos. Entonces, si hay mucho rank L, rank ligando, rank L, la presencia en exceso de rank L produce activación de los osteoclastos, por lo tanto, resorción ósea. Esto es súper importante. Ahora, cuando el osteoblasto requiere apagar al osteoclasto, lo que hace es sintetizar otra molécula que se llama OPG, que es la sigla para osteoprogesterina. Osteoprogesterina, que en el fondo es muy parecido a rank L, pero no tiene ningún efecto biológico. Entonces es un competidor nada más, inactivo. Lo van a entender mejor en la diapo que viene, que es mucho más simple que esta, pero a mí me encanta esta diapo. De nuevo, paratormona. Llega al osteoblasto. El osteoblasto dice, me llegó paratormona, eso quiere decir que hay poco calcio en la sangre. ¿Qué es lo que hago? Libero rank L. Libera rank ligando de forma soluble o expresado en la superficie. Los macrófagos o preosteoclastos, aquí más que macrófago hay que poner preosteoclasto, con el factor de diferenciación de macrófagos más la interacción del receptor rank con el rank ligando, se transforman en osteoclastos. Y estos osteoclastos se activan y generan una zona de acción donde liberan cloruro y protones para generar ácido clorhídrico y disolver la matriz ósea. Y de esa forma liberar los minerales. ¿Se entiende? Miren, ahí macrófago, una célula, o el precursor de osteoclasto es una célula mononuclear y el osteoclasto es multinucleado. Entonces ahí el que manda, el que dirige la orquesta y el osteoblasto. Y hay un balance, siempre hay más rank L en el medio que OPG. Siempre hay más rank L, hay como 3 veces por cada molécula de OPG, hay 3 rank L por cada molécula de OPG. Eso es lo normal. OPG es el competidor inactivo de rank L por rank. OPG se une a rank también. Pero, ¿se dan cuenta? Miren, OPG aquí, osteoprogesterina se une a rank. Y rank con osteoprogesterina no tiene acción biológica. No hacen nada, no se diferencia.
es cuando se dispara el rank L, cuando cambia esta proporción mucho, se diferencian osteoclastos. Eso es súper importante para entender ciertos fenómenos que ocurren a nivel dentario. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de encía, esto es encía y por aquí está el diente, Aquí está el surco gingivo-dentario. Hay enfermedades donde las bacterias son responsables de activar a los linfocitos Th17 que liberan interleuquina 17, pero también liberan ranquele. ¿Y qué pasa si un linfocito libera ranquele? ¿Qué va a pasar? Se descompensa el balance óseo y se inclina la balanza a la destrucción de hueso periodontal. Entonces, por eso aquí haciendo el link con inmune, el Th17, los linfocitos de la respuesta Th17, es súper importante para entender ciertos procesos patológicos como la periodontitis crónica o como por ejemplo las artrosis y distintos tipos de lesiones, también al sistema nervioso. Vi algunas guías que decían que el Th17 solamente causaba daño en el sistema nervioso central. No, Th17 puede estar involucrado en la respuesta inflamatoria a nivel de tejidos duros, hueso, cartílago, sistema nervioso. Y también en otras partes, donde haya alta modulación, porque está altamente emparentado con el linfocito T regulador, esos que liberaban interleuquina 10, que era responsable de frenar, modular negativamente la actividad del sistema inmune. En movimiento ortodóntico también pasa algo similar. Ustedes aplican una carga, pero esta carga del diente es estática, pero decreciente en el tiempo, porque el ligamento periodontal se comprime. Y cuando se comprime ocurre algo súper interesante. En el lugar donde el ligamento periodontal se comprime, los fibroblastos periodontales producen un factor especial que se llama factor inducido por hipoxia, que determina que los fibroblastos puedan liberar rank L al medio. Y si se libera rank L, se activan los osteoclastos y se genera el movimiento ortodóntico. Entonces, acá el modelo es por el factor inducido por hipoxia. El 2 en específico. Y eso es súper importante porque en movimiento ortodóntico hay destrucción de hueso y también hay aposición. Entonces, como es más fácil destruir y es más difícil construir, a ustedes les aprietan los brackets, se inflama el tejido, se liberan citoquinas, se remodela el hueso, se mueve el diente y por otro lado tiene que formarse hueso. Y esa formación demora. Y esa demora es la que explica por qué el control es cada 30 días en muchos modelos tradicionales de tratamiento ortodóntico. Porque el balance entre lo que se demora a destruir y lo que se demora a construir es distinto. No es que les quieran sacar exceso de dinero, sino que obedece a un patrón biológico de comportamiento de las células. Eso que explica por qué si los dientes se me movieron al tiro, en la semana yo ya tenía los dientes como más alineados, tengo que esperar un mes. Es porque se tiene que formar hueso nuevo para poder realizar otro movimiento de forma de no perder la altura de la cresta ósea. Porque si se pierde la altura de la cresta ósea, perdemos niveles de inserción periodontal y eso es algo que nadie quiere. O eventualmente se puede perforar las corticales. Así que ojo con esos detalles que en el fondo están apuntados a nuestros saberes más profesionales. Perdón. El factor inducido por hipoxia aquí debiese ser el 1. El 1. Este es el que hace que se liberen rank L a nivel del ligamento periodontal y que se pueda estimular la línea osteoclástica para generar movimiento dentario. En ortodoncia. Aquí hay una carga continua de naturaleza decreciente porque a medida de que el diente se va moviendo, la carga va disminuyendo, obviamente. Se transforma en desplazamiento. Y esa compresión hace que los fibroblastos periodontales se queden sin una buena vascularización y eso genera que liberen el factor inducido por hipoxia
y que en una respuesta biológica local se pueda liberar rank L descompensando los niveles locales, estimulando la línea allí para destrucción de hueso. Obviamente en el área de tensión va a haber una respuesta opuesta y van a tener una aposición de hueso. Aquí ya estamos cumpliendo los 40 minutos, creo que vamos a dejar acá esto de regulación ósea. Es harto que pensar, así que lo dejamos ahí. Si algún día quieren estudiar, aquí está el resumen, en todo caso, de todo lo que pasa a nivel en el sitio de compresión, en sitios de movimiento ortodóntico y los sitios de tensión. Acá está el sitio de tensión. Entonces en el sitio de tensión van a tener aposición de hueso y en el sitio de compresión reabsorción. Hay varios papers que explican bien en la remodelación ósea ahí, pero eso yo creo que lo van a ir desarrollando a medida de que avancemos en nuestras clases. Gracias por la atención, 40 minutos ya, nos queda lo último. Gracias por la atención de nuevo.